Todavía falta algunos seguramente que se conecten, pero por el tiempo de Klaus y el resto, para tratar de respetar a los que han sido puntuales, vamos a ir empezando. Bueno, buenos días a todos. Primero, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de hoy. Más que encuentro una charla relacionada con toda esta temática de restricciones cambiarias que nos viene preocupando y ocupando a todos. Creo que sobre todo en este último tiempo ocupando mucho por todo lo que son los nuevos análisis que hay que hacer y toda la verificación de requisitos que hay que cumplir y toda la documentación que hay que preparar a partir de la salida de esta nueva comunicación del Banco Central de la 7030. Y bueno, vista justamente de la preocupación y la ocupación que tiene esto, es la gran cantidad de inscriptos que tuvimos en esta charla, que fueron más de 100 personas. La verdad que para nosotros es un orgullo y un gusto poder organizar un encuentro como este y que tanta gente se sume. Una charla que surgió primero como una iniciativa interna del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial de Córdoba, que nosotros todos los últimos viernes de cada mes nos reunimos, y la última jornada del último viernes fue justamente contemporánea con la salida de esta comunicación 7030 que les comento. Empezamos a charlarla, hicimos un poco de catarsis como normalmente siempre solemos hacer, y después ahí se nos ocurrió primero hacer una charla interna y buscar algún especialista dentro del departamento que nos pudiera sacar algunas dudas y algunas inquietudes que teníamos, y después, vista la realidad y la gran preocupación que tenía en general en todos nuestros asociados y en gente, digamos, que participaba en la Unión Industrial, fue que decidimos hacer una charla más extensa, abierta, y así fue como surgió esta iniciativa, y bueno, pudimos contar con la presencia de Klaus, que hoy nos va a ilustrar y nos va a ayudar con esto. Estas restricciones de las cuales vamos a hablar ya empezaron el año pasado con la salida de la comunicación 6770, post-paso allá por septiembre del año pasado, donde ha ido afectando de a poco tanto a lo que son personas físicas como personas jurídicas. Personas físicas, del hecho de que primero podían comprar solamente $10.000 por mes, después esto se bajó radicalmente solamente a 200, y bueno, todas las particularidades que sabemos que tenemos que ver si hemos usado el sistema de MEP o no hemos usado el sistema de MEP o contado con liqui para poder recientemente ahora ni siquiera comprar estos $200. Y lo más grave en todo lo que es la parte de personas jurídicas y las empresas, que realmente esta 7030 está preocupando mucho. Como dice un amigo y socio, tiene un título no formalizado, que es primero usa la tuya, digamos, lo que vos tengas, y después va a poder acceder al mercado cambiario. Y como digo, realmente es muy preocupante y ha causado mucha incertidumbre, y está relacionado ya eso con otras series de medidas, como por ejemplo las restricciones que ponen en el ATP o los requisitos que se deben cumplir. Está causando hoy por hoy mucho revuelo. Si bien ayer en una reunión que tuve también vía Zoom con el Departamento de la Unión Industrial de Argentina, uno de los comentarios que hicieron es que la semana pasada habían tenido una reunión con el Banco Central, y el Banco Central les había garantizado que no iba a haber ningún inconveniente, ni problema, ni falta de dólares, divisas, para lo que era compra de material productivo, materias primas para los procesos productivos. La realidad es que no deja de tener muchas dudas y mucha incertidumbre lo que está sucediendo hoy día a día. Antes de darle lugar a Klaus, solamente algunas recomendaciones de cómo vamos a llevar a cabo la reunión. Vamos, como ya están todos silenciados los micrófonos,
Lo que les pido, si por favor después lo que sean las inquietudes y las consultas me las van haciendo a mí por privado, yo voy a ir analizando las mismas, viendo cuáles son las que más se repiten y después en función de lo que sea el tiempo que tengamos, vemos si esas preguntas vamos dando el audio para que cada uno la haga o yo se las voy haciendo directamente a Klaus. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Noé, por toda la organización, a todos los integrantes del departamento por haber ayudado con la difusión de la charla y obviamente principalmente a Klaus, un agradecimiento especial por haberse brindado a hacernos esta presentación y darnos esta charla con todo lo que significa. Lo presento rápidamente a Klaus y después ya le dejo la palabra. Klaus Nocetti es Managing Director de Servicios Legales a cargo del área de Comercio Internacional y Aduanas de PwC Argentina. Es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Empresarial, magíster en Comercio Internacional de la Universidad de El Salvador. Adicionalmente, graduado en la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional. Ha realizado numerosas actividades académicas de grado, brinda asesoramiento integral en cuanto a operaciones de comercio internacional, ya sea desde la perspectiva del derecho aduanero como del derecho cambiario y regulatorio. En lo que se refiere al tema académico, se desempeña como titular de la Cátedra de Materia Marco Normativo de Comercio Internacional en la Maestría de Comercio Internacional de la Universidad de El Salvador y de la Cátedra de Consultoría de Comercio Exterior en la UADE. Y es autor de diferentes artículos doctrinarios difundidos en medios especializados y medios masivos. Ha participado de muchas charlas y exposiciones. De hecho, estuvo con nosotros en la primera charla que dimos en el departamento allá por el año 2013 en la Bolsa de Comercio. Así con semejante currículum y todos los antecedentes que tiene Klaus, no tengo duda que nos va a permitir sacando muchas de las dudas que tenemos. Así que bueno, muchas gracias Klaus y te dejo ya para que sigas vos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada agradezco a la Unión Industrial de Córdoba por invitarme, a Marcelo, por dejarme ser parte de este encuentro, a Gustavo Campos, que creo también ideólogo de este encuentro, así que, bueno, mi agradecimiento, bueno, y todos los conectados que se tomaron el tiempo para hablar de este tema. Voy a tratar de compartir un material. Te pido, Marcelo, en todo caso, confirmame que lo estoy haciendo bien. Dale. Ahí está perfecto, Claudia. Bien, gracias. A ver, ya arranquemos, digamos, charlando desde el título. Quizás una advertencia de esta charla, mi idea es hacerla lo más, si se quiere, gráfica y dinámica y rápida para poder dejar lugar a consultas. Me pasa siempre de que suelo extenderme mis charlas y da poco tiempo para responder, así que lo que voy a tratar ahora es, me puse acá un cronómetro para que no me vuelva a suceder y poder dejar al menos unos 15 o 20 minutos para charlar de las consultas que tengan. A ver, desde el título ya tenemos cosas para decir. Activos externos en vía, pagos al exterior en peligro y la industria en problemas. Digo, si tuviera que resumirlo, diría que es eso lo que hoy sucede en el control de cambios. Para entender un poco el control de cambios, creo que la forma más grande de poder decir qué es el control de cambios podría ser esta foto, digo. Imaginemos un control de cambios donde arranca con una norma, que sería, digamos, la casa de más abajo, y después sobre esa norma se empieza a construir todo un andamiaje normativo. ¿Por qué sucede esto? Digo, ¿por qué siempre los controles de cambio se crean de esta manera? Bueno, esto tiene que ver, imaginemos el cauce de un río, ¿no? Imaginemos que ese río son los dólares que se van. Bueno, lo que primero se pone es algunas piedras para contener, pero el agua sigue fluyendo, después otras piedras para contener, el agua sigue fluyendo. En todo caso, lo que puede hacer uno es frenar el agua hacia un lado, pero la verdad es que siempre pareciera que, como el agua, los dólares encuentran su forma. Y es por eso que la actualización normativa en los temas cambiarios es permanente, porque la flexibilidad de los controles hace a la flexibilidad del comercio, o a la flexibilidad, digamos, de lo que tenga que ver con el intercambio.
Entonces es muy complejo conseguir un control de cambio donde yo pongo una primera norma y esa norma se encarga de controlar todo durante, o de restringir lo que quiero restringir perpetuamente. La verdad es que no, siempre se crean nuevas operaciones, digo, y no necesariamente nuevas operaciones para poder eludir de alguna manera los controles de cambio, sino que nuevas operaciones porque así surge el negocio, digamos, todos los días crece una nueva forma de hacer negocios en el comercio internacional. Y bueno, eso es un problema para la norma y tiene que ir acompañando. Y eso es lo que nos ha pasado desde la comunicación 6770, que recién mencionaba Marcelo, a la fecha. Fíjense, nosotros tenemos control de cambio desde el 1 de septiembre del año pasado, 6770, la comunicación de Banco Central es la primera, que básicamente lo que hace es baja a tierra ese decreto que termina, el 609, que termina creando el control de cambios. Y a partir del 770, del 1 de septiembre, lo que tenemos es 259 comunicaciones más de Banco Central, comunicaciones A. Digo, esto fíjense, para tener en cuenta la necesidad de actualización normativa permanente, ¿no? Estoy hablando únicamente de comunicaciones A del Banco Central que aplican al comercio exterior, 259. En realidad, algunas de esas no son CAMEX, pero la mayoría, de alguna forma, terminan modificando el comercio exterior. Ahora, la que vino a romper todo es la 260 de todas ellas, que es la comunicación 7030 que está ahora ahí en todos los diarios. Entonces me animo a decir que una primera comunicación 6770, donde establece los lineamientos generales de cambios, a partir de ahí una serie de comunicaciones que de alguna forma terminan solidificando o acomodando aquello que termina diciendo la 6770, y esta comunicación 7030 que viene a cambiar mucho del comercio exterior y otra vez, parafraseando el título de la charla, viene a poner a los activos externos en la mira y sin duda viene a poner en problemas todo lo que tenga que ver con los pagos al exterior e indefectiblemente atado de eso a cierta parte de la industria del país. Ahí que sabemos que el Banco Central de alguna manera tuvo que después tratar de dar algún tipo de luz de esperanza a la industria, pero no me quiero adelantar, ahora vamos a charlar de qué se trató esa, diría, proyecto de flexibilización. Vamos a ver en realidad cómo termina. A ver, para hablar de, y otra aclaración, yo les dije 260 comunicaciones A, en realidad esas hasta las 7:30, hoy tenemos creo, 70 comunicaciones A. Si quisiera yo estar actualizado el 100% del régimen de cambios, tendría que más o menos en mi radar tienen que estar esas 260, más las comunicaciones B, que muchas veces son comunicaciones que tienden, si querés, a veces aclarar, pero a veces implementar lo que dice la comunicación A, y también hay comunicaciones C, que muchas veces termina de tratar de explicar lo que la A no se entendió, la B lo explicó a medias y con la C lo terminamos de entender. Yo siempre digo, las normas son como los chistes, ¿no? Si lo tenés que explicar es porque es malo. Bueno, lo mismo pasa con la legislación cambiaria. Muchas veces tenemos que salir a explicarla, lo cual uno podría llegar a sospechar que quizás hay una falencia a veces al momento de hacer las normas. De todas, y a favor del legislador, debo decir que es muy complejo legislar esta materia por lo que les decía, ¿no? Por la imposibilidad muchas veces de poder conseguir el efecto deseado por la norma. Entonces, metiéndonos en la 7030 y haciendo honor a esto que dije de tratar de dejar buen espacio para preguntas, lo primero que tenemos que decir es que la 7030 es una comunicación que de alguna forma me obliga a mí a hacer diferentes juramentos a la entidad financiera y a partir de la entidad financiera al Banco Central. Entonces, lo que me dice esta comunicación es, si vos querés salir al mercado de cambio para hacer un pago, poder hacer pago de importar servicios, pago de importación de bienes, deuda financiera, cualquier tipo de pago, vas a tener que al menos jurarme 3 cosas. Lo primero que me dice es, tenés que jurarme que vos no tenés dólares, sino en una cuenta bancaria a la vista. Esto me animo a decir que, así como yo les dije que la 7030 viene a cambiar el régimen de cambios, bueno, esto es, si se quiere, una de las grandes cosas que me animan a decir eso. Jamás una norma cambiaria se había metido con el dinero que tiene una empresa, un argentino, una persona jurídica, una persona humana, como dice la norma, jamás se había metido con el dinero en una caja de seguridad, en el colchón, en un cajón, digamos, nunca se había metido con eso. Tenemos una norma cambiaria que por primera vez lo que nos dice es que todos esos dólares que tengamos repartidos y que no están en una cuenta bancaria, no me van a impedir a mí el acceso al mercado de cambio. Yo tengo que tener la posibilidad de decirle todos los dólares que yo tengo en el país están en una cuenta bancaria a la vista.
aclaro, cuenta bancaria a la vista, no alcanza a tenerlo, por ejemplo, en una cuenta custodia u otro tipo de, digamos, de soluciones caseras que se están escuchando por ahí. Ese es un tema para charlar. Yo creo que lo peor que le está haciendo la comunicación 7030 es el primer nacimiento de nuevos gurús de comercio exterior que dan soluciones tales como no te preocupes, poner los dólares en una cuenta custodia. El nacimiento de los falsos gurúes y la prensa que estuvo confundiendo bastante han sido los enemigos de esta comunicación. Así que lo quiero repetir esto. Cuenta bancaria a la vista, ninguna otra cuenta podría dejarnos a nosotros tranquilos al firmar esa declaración jurada. La segunda declaración jurada, y acá otra vez la norma metiéndose en algo que hasta ahora no se había metido, lo que nos dice es que para acceder al mercado de cambios, para pagar una importación, efectivamente tenemos que poder declarar que no tenemos ningún tipo de activo externo. Es un poco extraño porque la norma cambiaria muchas veces define a través de los ejemplos, ¿no? Algo que en lo personal, digamos, me pone muy nervioso, es que en vez de decir, bueno, debe entenderse por activo externo, aquel activo líquido externo, debe entenderse por activo líquido externo, aquel activo que, y nos ayuda a entenderlo, lo que nos dice es, no podés acceder al mercado de cambios si tenés un activo líquido externo, como por ejemplo, y da ejemplos. Entonces, la definición, de alguna forma, la tenemos que completar nosotros a través de los ejemplos que la norma da. Por tanto, lo que sabemos es que tenemos que poder declarar que no tenemos activos externos líquidos. Lo que todavía no sabemos del todo es qué son los activos externos líquidos. Para dar una mano en poder entender a qué se refiere la norma, me parece interesante que dentro de los ejemplos, la norma señala, por supuesto, habla de metales preciosos amonedados, por supuesto, fondos en el exterior, títulos públicos, habla incluso de criptomonedas, pero dentro de los ejemplos habla de cualquier otro activo que pueda ser inmediatamente traspasado a moneda extranjera. Entonces pareciera que ahí podría estar algo parecido a una definición. Decir, bueno, por supuesto moneda extranjera, que yo tenga en el exterior, es un activo líquido externo, pero también es cualquier otro activo en el exterior que sea fácilmente liquidable a moneda extranjera y por tanto luego podría incluso liquidarlo si quisiera, ahora vamos a hablar de eso, a pesos también. Pero bueno, eso es una definición. Cual genera muchas discusiones. Es decir, por ejemplo, una acción de una compañía externa, de una compañía extranjera, ¿es un activo líquido externo? La verdad es que, repito, hay que analizar caso por caso, tratar de conseguir una definición, no necesariamente a veces de la ley de esta comunicación, sino buscar otro tipo de normas que también lo vean, ver incluso desde el punto de vista contable, aunque tampoco hay una solución desde el punto de vista contable. Pero bueno, nada, se trata un poco de verlo. Y por ejemplo, con este tema de las acciones de una compañía son o no, la verdad es que lo que terminé pensando es, bueno, si fuera una sociedad abierta, cotizante, la sensación es que sí, es un activo líquido, porque si los títulos públicos lo son, muchas veces cotizan en los mismos mercados de capitales, por tanto, digamos, una sociedad abierta, yo entiendo que es lo mismo. Después hay pero si fuera, por ejemplo, acciones de una compañía cerrada, bueno, me animo a decir que en ese caso no es tan líquido ese activo, digo, tengo que buscarle un comprador de alguna forma, y lo mismo, creo que la acción de una compañía cerrada, digo, es tan líquida como un departamento. O sí, es traspasable a dólares, pero anda a buscarle el comprador. Bueno, es todo un tema esto del activo líquido. Lo que sabemos seguro es que títulos y moneda extranjera, sin duda activo líquido externo, que es la verdad en el 99% de los casos de eso se componen activos. Por tanto, sabemos que con eso en el exterior no vamos a poder pagar. Y como si fuera poco, también tenemos que poder, una vez que accedemos al mercado de cambios, hacer un juramento, pero es complicado este juramento porque es un juramento eterno, no tiene vencimiento, digo, es desde ahora hasta la eternidad. Tengo que jurarte a vos, Banco Central, y atención con esto porque creo yo que es uno de los puntos que la norma esconde y más complicados de la norma. Lo que dice es que todo activo que yo enajene, por supuesto la vigencia de esta norma es 28 de mayo. Entonces lo que me dice es que si yo después del 28 de mayo un activo, doy un préstamo o un depósito a plazo, lo que me dice es que si lo compré o presté o deposité después del 28 de mayo, cuando me devuelvan ese préstamo o cuando se vence el depósito a plazo o cuando enajene ese activo, el contravalor tiene que ser ingresado y liquidado por el mercado de cambios dentro de los 70 días. Algo que no se dio cuenta mucha gente es que esta norma, de alguna forma, da por muerto el contado con liquidación.
¿Y a qué me refiero con esto? La norma después nos dice que si hacemos operación de cambio, por los 90 días siguientes no podemos hacer operaciones de contado con liquidación, que sería la compra de un bono y transferirlo al exterior. Esto es un tema porque pareciera que ese es el único problema que tiene la norma con el contado con liquidación, y lamento dar la mala noticia de que en realidad no, porque el contado con liquidación, si yo quisiera hacerlo hoy, tengo que comprar un activo, llámese bonos, CDRs, lo que fuera, trasladarlo al exterior, enviar ese activo al exterior, luego venderlo y así me doy la moneda extranjera. Bueno, fíjense, compré un activo después del 28 de mayo, lo mandé al exterior y lo liquidé contra moneda extranjera. La sensación es que esto está encuadrado dentro de la norma y por tanto un acceso al mercado de cambios, hoy por hoy, así como está la norma, veremos si se modifica, me estaría impidiendo para toda la eternidad hacer una operación de contado con liquidación. Digo tanto y en cuanto la operación de contado con liquidación finalice con la venta de ese activo. En todo caso, puede ser una operación de contado con liquidación y ese activo darlo como pago, pero no liquidarlo contra pesos porque la enajenación me obliga al ingreso. Voy a hablar ahora sobre este punto. Acá simplemente, bueno, recordar lo que hablaba la norma de qué era el activo líquido externo, tenencia de billetes, oro, barra de buena entrega, depósitos a la vista en entidades, y bueno, otros que debemos nosotros tratar de hacer. Pero lo que yo le decía es, tenemos entonces 3 juramentos, uno tiene que ver con esta venta de activos, que enseguida vuelvo a ese punto, la otra tiene que ver con no tengo dólares sino en el país, y el tercero, todos los activos externos fueron liquidados. En realidad no existen más, no tengo estos activos externos. Y acá es donde yo les decía, bueno, ojo con los diarios habían dicho que si yo quiero acceder al mercado de cambios para pagar una importación y tengo dinero afuera, primero tengo que usar esos dólares para esa importación y recién ahí poder pedir el acceso al mercado de cambios. Error, esto es absolutamente falso. La norma dice es que yo, para con mis pesos pedir dólares para pagar una importación, no tengo que tener activos líquidos externos disponibles. No significa que deba usarlos para esa operación. Y es por eso que en realidad, si se quiere, cancelar deudas con acceso al que tendrían acceso al mercado de cambio, como por ejemplo pagar una importación con mi fondo de libre disponibilidad, es una opción. De hecho, también es una opción, pero también es una opción agarrar los dólares y, no sé, ingresarlos por el mercado de cambio a 70 pesos. En ese caso te invitaría a Pelle a cenar a su casa, creo. Pero imaginemos otras situaciones. Imaginemos que también podría, por ejemplo, pagar deudas que no tienen acceso al mercado de cambios. Pago dividendos, pago servicios entre compañías vinculadas, que también está vedado. Digo, hay un montón de otros pagos que no tienen acceso al mercado de cambios y que quizás, si voy a usar los fondos del exterior, ¿para qué los voy a usar en conceptos que sí tengo acceso al mercado de cambios? La verdad es que idealmente lo uso donde no tengo acceso al mercado de cambios. Otra posibilidad es hacer una operación de canje. Fíjense, esto no está muy desarrollado, pero la verdad es que lo que me dice, otra vez, es que no tengo que tener los activos, no que los use. Y la operación de canje es una operación, y me refiero a operación de canje de agarrar los dólares en una cuenta del exterior, ingresarlos al país y dejarlos en una cuenta de dólares en el país. Esto es absolutamente posible, y el hecho de que yo tenga los dólares en la cuenta local no me impide a que pueda acceder a dólares con mis pesos para pagar. E incluso mejor todavía sería el hecho de que pudiera hacer incluso una operación de canje y luego, conforme voy necesitando, la verdad es que no habría ningún impedimento legal para ir haciendo operaciones dólar MEP y con esos dólares que tengo en cuenta comprar bonos y liquidarlos contra pesos. Porque recordemos que las limitantes, contado con liquidación, el acceso al mercado de cambios, como vamos a ver ahora, está referido únicamente a lo que tiene que ver con venta de bonos contra moneda extranjera y no contra pesos. Por supuesto, dentro de las otras opciones que tengo para poder consumir de alguna forma o deshacer esa posición en dólares en el exterior, sería hacer una operación de contado con liquidación, un contado con liquidación inverso o contado con liquidación de entrada, ¿no? Con mis dólares compro un bono, ese bono lo traigo al país, lo liquido contra pesos. Hay miles de situaciones más para poder charlar de qué hacer con esos activos externos para que no estén al momento de que tenga que declarar bajo juramento que no están. Pero hay dos que me gustaría detenerme un poquito, porque lo he escuchado varias veces, y muchas veces dicen, bueno, presta el dinero y listo, o adquirí cualquier otro activo. Y acá vuelvo a ese punto de la comunicación que yo les decía, bueno, ojo con esto. Si yo presto el dinero, cuando me lo devuelvan, lo tengo que traer por el mercado de cambios a tipo de cambio oficial. Entonces imaginemos esta situación. Yo tengo un dólar hoy en el exterior.
Si lo quisiera traer vía repatriación de inversión de residente, el Banco Central me paga 70 pesos con el dólar. Si lo traigo vía contado con liquidación, digo, con ese dólar compro bono, el bono lo traigo, lo vendo contra pesos, voy a conseguir 120 pesos. Imagínense, entonces, bueno, digo, 120 pesos ese dólar. Dólar, lo traje acá vía bonos, 120. Imagínense si digo, no, me recomendaron a una muy buena, voy a prestar la plata. Imaginen que yo presto ese dólar. Bueno, cuando ese dólar me lo devuelvan, voy a que sí o sí a tener que traerlo por el control de cambios a 70 pesos. Entonces, prestar la plata sirve porque me deshice de esa tenencia que me impedía el acceso al mercado de cambios. Ahora, cuando me la devuelven, la voy a traer por el mercado de cambios. Ahí no tengo chance de traerla vía canje, traerla vía bonos, ahí es por el mercado de cambios. Por tanto, ojo con eso, si lo fuera a prestar, tendría que prestarlo, si se quiere, para asegurarme que no se transforme en peso, tendría que darlo a un plazo tal que yo suponga que esta norma no estaba vigente, y para aquellos, y lamento si acá le estoy quitando la esperanza a alguien, pero nosotros vamos a tener control de cambios por muchos años más. Yo sí, creo que esta lección ya la aprendimos los argentinos. Lamento decir que Argentina no es un país que pueda vivir sin control de cambios. Probablemente lo que no necesitamos es este control de cambios, probablemente lo que no necesitamos es el control de cambios desde septiembre para acá, probablemente no necesitamos el control de cambios de 5 años atrás, pero un control de cambios siempre vamos a tener porque el argentino piensa en dólares. Si mañana llegara a haber un sismo en Argentina, lo más probable es que, porque la tierra se sacuda, que preferamos tener dólares. Digamos. El dólar creemos que nos salva de todo, y en tanto y en cuanto los argentinos pensemos de esa manera, la verdad es que me cuesta creer que podamos tener un control de cambios. Bien, entonces, recapitulando, 70-30 me obliga a hacer 3 juramentos. Primer juramento, no tengo dólares sino en el país. Segundo juramento, no tengo activos líquidos externos. Ya vimos todo lo que puedo llegar a hacer con esos activos líquidos. Tercer juramento, desde que accedí al mercado de cambios a la eternidad, toda venta de activo, devolución de préstamo o vencimiento de depósito hecho, comprado o dado con posterioridad al 28 de mayo, tengo que ingresarlo dentro de los 5 días que percibí los fondos en el exterior por el mercado de cambios. Esos son los 3 juramentos, pero no termina acá. Para los que deben pagar importaciones de bienes, se nos ocurrió una muy buena forma de básicamente impedir el acceso al mercado de cambios a el, creo yo, 90% de los importadores. De hecho, vamos a decirlo en números. Este último juramento que les voy a decir que aplica para importadores, nos da los siguientes números. 22.500 importadores en lo que va del año accedieron al mercado de cambios. De esos 22.500 importadores, el cálculo que se tiene es que 17.500 no están en condiciones de hacer este último juramento que les voy a contar. Es decir, esta norma, con un único párrafo, logró que de 22.500, 17.500 queden fuera. Y de los 5.500 que pasaron este test, hay que ver si pasan los 3 juramentos que les mencioné antes. Por tanto, lo que se supone es que hoy, del total de los que accionan al mercado de cambios desde enero hasta acá, aproximadamente el 10% es el único que puede hoy hacer un pago de importación sin pedir autorización al Banco Central. Ahora vamos a hablar sobre este simpático pedido de autorización o de conformidad por el Banco Central, cómo funciona. ¿Cuál es este último juramento que es tan terrible? Bueno, básicamente lo que tengo al momento que yo vaya a pagar algo al exterior, tendría que poder decir que el pago que quiero hacer, sumado al total de pagos que hice durante el año, es inferior al total de las importaciones registradas en CEPA-IMPO. Repito, el pago que voy a hacer, imagino que voy a pagar $1 millón, voy a hacer un pago, lo que me dice es, sumá eso que querés hacer a todo lo que pagaste en el año. Entonces me fijo de 1 de enero hasta acá, ¿cuánto dinero saqué como pago de importaciones? Sumo todos los egresos de importaciones más mi pago, y ese número tiene que ser menor al total de las importaciones registradas. Ustedes dirán, esto es absolutamente injusto. Digo, mirá si no será injusto que si vos en lo que va del año importaste $1 millón y pagaste $1 millón, lo cual significaría que sos un ciudadano ejemplar que paga sus deudas al día, no tenés acceso al mercado de cambios.
por ejemplo, para pagar un anticipo por encima de los $250.000, porque solamente el Banco Central dejó una especie de waiver cuando uno no tiene acceso por esta cuenta a lo que tenga que ver con el pago anticipado o pago sin registro aduanero hasta $250.000. Pero digo, imaginemos esta situación, que es lógico que suceda. Digo, en enero, ¿quién no pagó una deuda de diciembre? Digo, ¿qué importador los primeros días de enero no tuvo que pagar importaciones registradas en diciembre y que tenía un plazo para pagar y por tanto se terminó pagando en el mes siguiente? Bueno, fíjense, por cada dólar que yo pagué en este año de deuda del año anterior, va a ser $1 menos que voy a poder pagar este año. Digo, esto es escandaloso. Repito, si yo importé 10 millones y pagué mis 10 millones, bueno, voy a poder pagar anticipado no más de $250.000 porque es el waiver, y voy a poder pagar las otras importaciones hasta tanto el valor de esa importación. Si tengo alguna deuda vieja, ya no voy a poder, porque necesito ese cupo para la importación que viene. Por lo tanto, digo, esto es absolutamente complejo, ¿no? Tan complejo es que, bueno, primero, excepción, por supuesto, esto no aplica para las empresas del sector público, no aplica para empresas bajo el control nacional, entendiendo empresas bajo control nacional, aquellas donde es participación en el Estado, y participación mayoritaria me refiero. Por supuesto, para aquellos que deban hacer pagos de bienes relacionados con la pandemia tampoco. Y lo que les decía, tengo el waiver de, si estoy al día entre mis pagos y mis importaciones, puedo hacer un pago anticipado hasta $250.000. Muchos sabemos que esto en ciertas maquinarias no alcanza. Y es por eso que el Banco Central lo que dijo es, ok, he notado que 17.500 los dejé afuera, muchos porque pagaron deudas del año pasado, algunos pagaron deudas incluso más viejas, muchos porque realizan anticipos superiores a los $250.000, porque en estos $250.000 suma el total de los anticipos pendientes. Entonces les voy a dar una especie de luz de esperanza, una luz al final del túnel. Entonces lo que dice es, no olvidemos que el Banco Central difícilmente diga que algo está prohibido. Lo que dice es que, lo que nos dice cómo hacer las cosas, nos dice cómo se hace sin pedirle permiso al Banco Central. Como que la oportunidad del permiso está siempre. Lo que pasa es que uno, con el tiempo, ya sabe que el Banco Central no da permiso. Por tanto, cuando el Banco Central dice, bueno, esto lo podés hacer con mi permiso, si uno es medianamente inteligente, lo que está leyendo entre líneas es, esto no lo podés hacer. Como sería escandaloso, y es escandalosa esta limitación al pago de importaciones, es que de alguna forma tuvo que decir, bueno, en este caso en particular, que yo digo que necesitas mi permiso, hay posibilidad de obtenerlo. Lo cual es un poco extraño, porque lo que me está diciendo es que entonces en todas las otras cosas que también requiere autorización del Banco Central, que me olvide, porque en realidad es la única que establece un procedimiento para realmente pedir la autorización para el pago de importaciones de bienes. Lo que me dice es, bueno, te doy esta comunicación 12.020B, que lo que establece es un formulario que el importador, para acceder al mercado de cambios, y que está limitada por la 7030, es decir, el 90% de los importadores, tengan la posibilidad de salir a pedirme el permiso. El mayor problema que tiene, no sé si muchos de ustedes lo habrán podido ver, si no, bueno, recomiendo lean la comunicación B12020, y ahí está el formulario incluido. La cantidad de preguntas que hace este formulario, cuando yo lo leí por primera vez, lo que dije es, ok, la cantidad de razones por las cuales me podrían decir que no. Digo, porque si me estuviera preguntando cuánto importé, cuánto pagué, el exceso que pagué en lo que va del año a mis importaciones, a qué se debió, y contarle a qué se dedica mi empresa y para qué necesito las importaciones, yo creo que esa es la información necesaria. Ahora, cuando ese formulario me pregunta cuántos cheques rechazados tengo, cuántos empleados hay, si tengo o no tengo un préstamo, digo, cuando me empiezan a preguntar todo eso, la sensación es que, bueno, es muy fácil que alguna de las, si me haces 5 preguntas, es muy probable que te gusten todas mis respuestas. Si me haces 30, y es muy probable que alguna no te guste, y por tanto, a vos que te gusta no darme permiso, es muy probable que esa que no te gustó la uses para denegarlo. Así que realmente es una incógnita. Ya voy a matar 20 preguntas con lo que voy a decir. No tengo idea, realmente, nadie lo sabe, cuánto va a durar esta autorización, qué porcentaje de los que lo pidan van a tener la autorización. La verdad es que no está implementado, ustedes saben, está implementado hace únicamente 3 días, por tanto, ninguna autorización, por lo menos hasta donde yo sé, ha sido dada hasta ahora. Creo que en realidad hay una, pero bueno, venía el pedido de antes.
Por tanto, la verdad es que no sabemos cómo va a evolucionar esto. Lo único que me permito decir es, bueno, atención, pregunta demasiado como para ser después demasiado, si querés, simpático o benevolente a la hora de autorizar. Y un tema no menor con este tema es que no nos olvidemos que este último requisito de, para pagar una importación, tengo que demostrar que ese pago más los pagos en el año son inferiores al total de importaciones en el año, ese requisito tiene una fecha de vencimiento, que era 30 de junio, donde el Banco Central dijo, esa cuenta únicamente la voy a hacer a partir hasta el 30 de junio, a partir de ahí vas a poder pagar independientemente de si los pagos son superiores a tus importaciones. Lo raro es que 20 días antes del vencimiento de esta obligación se establezca este mecanismo de armonización y estandarización de la consulta previa. Digo, si había alguno poco memorioso de cómo funcionan las disposiciones temporales en nuestro país y demasiado optimista en cuanto a creer que a partir del 30 de junio esta cuenta o esta limitante ya no la íbamos a tener más, me parece que la emisión de la comunicación 12.020 de alguna forma nos va a quitar esa esperanza. Digo, en ningún momento en lo personal dudé que eso se iba a extender. Me parece que la existencia de la 12.020 confirma que eso limitante seguirá después del 30 de junio también. Tampoco creo que eternamente, porque podría meter una situación de default a muchas compañías, pero se va a extender seguramente y esta comunicación lo viene a confirmar. Ojalá me equivoque, pero me animaría a apostar en contra de eso. La comunicación 70-30, como vengo de tiempo, vengo bien. La comunicación 70-30, además, lo que señala es que no puedo pagar ningún tipo de cuota de capital en lo que tenga que ver con un préstamo financiero de una compañía vinculada al exterior. Por tanto, si yo tengo un préstamo financiero tomado con una compañía relacionada, no tengo acceso al mercado de cambios para pagar el capital, sí para pagar el interés. ¿Cuál es la lógica de esta? Bueno, si yo, Estado Nacional, estoy negociando la financiación de mi deuda contra compañías poco relacionadas, si querés, que son el Fondo Monetario, o lo que fuera, o fondos de inversión extranjeros y demás, si yo estoy negociando con ellos, vos tenés que negociar con tu vinculada. Básicamente es esa la lógica, y lo que dice es refinanciar tu capital, pero capital no pagas, te dejo pagar hasta intereses. Otra vez, esto también de aplicación temporal hasta el 30 de junio, veamos, en todo caso, si me equivoco, la sensación es que esto sin duda se va a extender. Una aclaración, vi varios especialistas en comercio exterior también conectados, estuve chusmeando ahí quiénes estamos, y a aquellos lo que les voy a decir es que otra vez tenemos acá el tema de la definición de vinculados. Ustedes saben, la definición, ¿qué es vinculado en el comercio internacional? Es toda una travesía saberlo, porque básicamente la definición de vinculación a los efectos, por ejemplo, de la valoración de exportación surge del Código Negro. La noción de vinculación a los efectos de valoración de importación surge del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT. La noción de vinculación a los efectos de precio de transferencia surge de ganancias. La noción de vinculación a los efectos del régimen penal cambiario surge de la 19.359, y la definición de vinculación a estos efectos surge del punto 122 de las normas de grandes exposiciones al riesgo de crédito. Es decir, hay que ver si sos vinculada, lo tenés que ver bajo este cristal. Lo gracioso es que el Banco Central, para ver si sos vinculado o no, para pagar esta deuda, usa una definición, y si el día de mañana te va a imputar por régimen penal cambiario, tiene que usar otra. Bueno, estas son cosas de nuestro maravilloso país y control de cambios. Último punto que tengo de la 70-30 para contarles, es esto que les decía al principio, de que la comunicación dice que si yo accedo al mercado de cambios, lo que tengo que demostrar es que en los 90 días anteriores no hice operaciones de contado con liquidación o dólar MEP, y que tampoco voy a hacer estas operaciones con posterioridad, y que por los 90 días siguientes tampoco voy a hacer estas operaciones. Repaso breve, dólar MEP, recordemos, tengo pesos, compro bonos, vendo contra dólares. Operación de contado con liquidación o dólar cable, tengo pesos, compro bono, lo transfiero al exterior y lo liquido contra dólares. Estas son las operaciones que tengo que demostrar que no hice en los 90 días anteriores y que no voy a hacer en los 90 días siguientes. No estoy incluyendo en esto lo que tenga que ver con venta de bonos contra pesos, ¿sí? Ya sea bono del exterior que viene y se liquida contra pesos, o bono en el país que se compra y se termina liquidando contra pesos.
y a los efectos del cálculo retroactivo, es decir, si yo he accedido al mercado de cambios, ver que en los 90 días anteriores no haya accedido, de momento únicamente se cuenta hasta el 1 de abril, recién a partir del 30 de junio, esa cuenta va a llegar, digamos, se va a poder hacer la cuenta de los 90 días. Pero hoy por hoy únicamente podrá revisar si hay operaciones de contado con liquidación o no a partir del 1 de abril, si los 90 ahora rigen hacia adelante. Acá simplemente la ayuda a memoria es que lo que les decía de que los bonos contra pesos no están alcanzados por esta limitante. No quise extender mucho el tema bonos porque creo que es todo un tema aparte, simplemente recordar que también hay una comunicación de la CNB, que es la 841, que lo que me dice que lo que tiene que ver con estas operaciones de venta contra dólares aquí en el país o del traslado del bono al exterior, nos recuerda la CNB ahora es que indefectiblemente debemos hacer una tenencia de 5 días previa a la transferencia al exterior o a la liquidación contra dólares. Esto en realidad debo admitir que nosotros ya veníamos recomendando la tenencia incluso desde antes de la norma y tiene que ver con que históricamente el Banco Central consideró a estas operaciones como operaciones de cambio encubiertas. Por suerte la jurisprudencia no le ha dado la razón, pero uno de los puntos que pudiera acercar las operaciones de bono a operaciones de cambio encubiertas, recordarán ustedes que las operaciones de cambio no se pueden hacer entre particulares, pero uno de los puntos es si se quiere, la inmediatez de la operación de cambios, te doy pesos contra dólares, se acabó la historia ahí, entonces esa inmediatez y por tanto inexistencia de riesgo financiero alguno, es muy típica del contrato de cambios. Y es por eso que decía, bueno, si yo estoy comprando un bono y lo vendo de forma tan inmediata que ni siquiera tengo un riesgo a devaluación del bono o lo que fuera, bueno, pareciera que se parece bastante a un contrato de cambios y es por eso que nosotros recomendamos la tenencia para poder explicar que hay un riesgo financiero en la operación y bueno, el Banco Central la CNB a partir de la 841 terminó directamente poniendo como obligatoria esa tenencia de 5 días. Tenía que terminar y media, me quedan 12 minutos, para lo que se me ocurre en estos 12 minutos es poder contarles a ustedes un poquito sobre el régimen penal cambiario. ¿Por qué se me ocurrió hablar del régimen penal cambiario para cerrar? Bueno, muchos deben decir, bueno, para sembrar el terror, pero la verdad es que no es la idea. La idea es, si les digo todas las cosas que hay que hacer y todas ellas son de cumplimiento muy complejo, no puedo sino decir qué es lo que sucede en el caso que yo no cumpla con esos requerimientos. Y acá una aclaración importante. Fijémonos que lo que estamos hablando son todos de juramentos. Digo, yo le tengo que jurar al Banco Central que todos mis dólares están en una cuenta. Yo le tengo que jurar al Banco Central que no tengo activos externos. Yo le tengo que jurar al Banco Central que toda enajenación futura va a ser ingresada por el mercado de cambios. Y para pagar importaciones, yo le tengo que jurar al Banco Central que el total de mis importaciones es mayor a los pagos realizados en el año más el pago que quiera realizar. Todos juramentos. Lo que significa es que todo esto básicamente se remite a una declaración jurada mía. Por tanto, en realidad, si quisiera, podría declarar con ciertas concesiones que yo me doy sobre esa declaración y acceder al mercado de cambios tranquilamente. Créanme que las entidades financieras saltan en una pata con esto, porque recordemos antes, cuando, por ejemplo, nosotros queríamos pagar un servicio al exterior y el banco comercial nos pedía 300 documentos. ¿Por qué hacía eso el banco comercial? El banco comercial lo hacía porque el régimen penal cambiario establece solidaridad en cuanto a la responsabilidad de las operaciones de cambio entre las entidades financieras y los accedentes al mercado de cambio, las empresas. Y es por eso que el Banco Central, los bancos comerciales, de alguna forma cuidaban mi posibilidad de cometer un delito, porque si no ellos serían parte de eso. Con las declaraciones juradas no es tan así. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ustedes saben, asesoro también entidades financieras sobre estos temas. Y cuando estos temas lo veo desde el foco de la entidad financiera, lo primero que pensamos es en qué transacciones sí puede, sin duda, demostrar connivencia o al menos error grave por parte de la entidad financiera en un delito cambiario. ¿Y en cuáles creemos que no?
En todas estas normas que estamos hablando, que se refieren con declaraciones juradas, la pregunta es, ¿qué control puede hacer el banco? ¿Qué control puede hacer un banco comercial de que todos mis dólares estén en una cuenta bancaria? Tendría que ir a mi casa, no sé, una orden de allanamiento. No sabe el banco. ¿Qué sabe si yo tengo o no dólares en una cuenta en Turks and Caicos? La verdad es que no lo sabe. Lo que tendrían que hacer es, no sé, salir a pedir a todos los estados, digamos, del Caribe, a ver dónde yo tengo una cuenta. Eh, es muy complejo. ¿Qué sabe si yo compré un activo con ese dinero que tenía, que no lo declaré, y después lo vendo contra dólares y esos dólares no ingresan? La verdad es que no lo sabe. Sí quizás sabe algo de, por ejemplo, cuestiones de CEPA Impo, porque tiene acceso al CEPA Impo, y podría saber si hizo operaciones o no de bonos, si por ejemplo hice la operación de bonos en el propio banco, pero salvo esos dos puntos, el resto está en vos, digamos, lo que dice el banco, y si tuviéramos el día de mañana que defender un sumario a una entidad financiera, lo que le diríamos al juez es, señor juez, estaba en la compañía, había una declaración jurada. Yo le tomé la declaración jurada, en todo caso hice los chequeos con mi información disponible, y ahí se agota mi responsabilidad. Por tanto, estamos en una situación donde no vamos a tener a las entidades financieras cuidándonos las espaldas porque no tienen la posibilidad de hacerlo, y está todo en nosotros, y lo que tenemos que saber es que si cometemos algún error en estas declaraciones, nos va a aplicar el régimen penal cambiario. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿quién va a cometer un delito cambiario intencionalmente? Bueno, no es intencionalmente, pero por ejemplo, ayer mismo a la noche recibí la consulta de un cliente que me decía, sobre los dólares en el país, lo vamos a estar dejando ahora en custodia de un escribano, entendemos que eso ya nos permite firmar la declaración jurada. Digamos, este cliente solo, digamos, encontró lo que él creyó la solución a la norma, y si no hubiera tenido el buen tino de preguntarle a un especialista en el tema, probablemente lo hubiera hecho la declaración. Esos dólares están declarados, si el Banco Central se percata, nos imputa por régimen penal cambiario. Es un tema. ¿Qué es ser imputado por régimen penal cambiario? Bueno, es muy feo, la verdad es eso. Y es tan feo el régimen penal cambiario y además me quedan solamente unos 7 minutos, que mi idea era, como me quedan 7 minutos y hay que ver el régimen penal cambiario, les voy a hablar del régimen penal cambiario en 7 imágenes, para hacerlo rápido y un poquito más alegre de lo que es leer normas penales, ¿no? Lo primero que tengo para decirle del régimen penal cambiario es que el régimen penal cambiario es único en su especie en cuanto a que es la perfecta norma penal en blanco. ¿Qué queremos decir con norma penal en blanco? Bueno, lo que ustedes están viendo. La norma lo que dice es que, recordemos normas penales, no matarás, está claro, todos lo sabemos, no robarás, no, son los mandamientos, creo eso, pero va igual el Código Penal. Entonces está claro lo que no puedo hacer, y ya está escrito, y ahí tengo un librito que se llama Régimen Penal, digamos, el Código Penal, yo lo leo y sé todas las cosas que no tengo que hacer. O en todo caso, sé lo que me va a pasar si hago todas esas cosas. El régimen penal cambiario es complicado porque lo que me dice es que me va a sancionar por cualquier tipo de inobservancia de las normas de cambio. ¿Qué significa entonces? Bueno, que la inobservancia a cada una de esas 260 comunicaciones que les estaba mencionando antes, esas 260 comunicaciones son parte del régimen penal cambiario. Cada vez que sale una norma que dispone algo distinto para el control de cambios, están haciendo la figura de un nuevo delito, que es inobservar esa nueva norma. Por tanto, es un código penal que todos los días suma una hoja. Y es por eso que le hablamos de ley penal en blanco. Sobre esto se discutió muchísimo. A los abogados nos encanta teorizar sobre que en realidad no podemos hacer eso porque justamente un régimen penal tendría que darle absoluta certeza a los administrados sobre cuáles son los delitos, y este tipo de normas en blanco son violatorias de los derechos constitucionales y demás. Bueno, no los voy a aburrir con esa discusión porque está absolutamente salvada por la propia Corte Suprema. Por tanto, hoy el régimen penal cambiario es una norma en blanco, y lo que significa es que tenemos que estar hiper conectados con lo que es la norma cambiaria, porque cada norma cambiaria da la posibilidad de cometer un nuevo delito. Eso es la norma penal en blanco. Lo segundo es, pega fuerte el régimen penal cambiario. Yo me acuerdo de este capítulo de Los Simpsons donde teníamos un señor que nos decía, si haces esto hay tablas, si haces esto hay tabla. Habría tabla para todo. Bueno, el régimen penal cambiario tiene la misma fisonomía de este buen señor. Fíjense, hay tabla así, negociás ilegalmente divisas, es decir, vendés o comprás divisas que no sea con intervención de una entidad autorizada a estos efectos. El gran punto acá es el número 2, fíjense, falsa declaración, bueno, está mal escrito, falsa declaración de cambios. Lo que significa es que, recuerdan ustedes van a hacer una operación de cambios hoy, el banco les va a dar
una especie de doble hoja oficio con un montón de boxes donde ustedes tienen que ir chequeando o colocando la información que les pide. Bueno, errar en cualquiera de esas cruces es considerado una falsa declaración cambiaria. Por tanto, digo, mucho ojo en los boletos. Ustedes saben que los boletos de los bancos son permanentemente renovados, por esto que les decía, cada comunicación hay que ver si no amerita modificar la declaración de cambios. Así que mucho cuidado en lo que ponemos en esos formularios. Afortunadamente, en algún momento habían desaparecido los boletos de cambio, por tanto, de alguna forma había desaparecido este tipo penal de la falsa declaración. Hoy tenemos estos boletos de cambio absolutamente en vigencia y cualquier error en ese boleto de cambio es sancionado por el régimen penal cambiario. Por supuesto, la omisión de rectificación también es un delito, como así también las operaciones que no se realizan en los montos, en los plazos que corresponden, ejemplo, exportaciones de servicios o de bienes que no ingresaron a las divisas y demás. Y por supuesto, y acá, digamos, nuestra frutilla del postre, que es lo que nos lleva a nosotros a decir que es un régimen penal en blanco, habla de todo acto u omisión que infrija las normas del régimen de cambios, entendiendo por tales a todo el complejo normativo del Banco Central. Por supuesto, que regule operaciones de cambio. ¿Qué significa hay tabla? Bueno, hay tabla lo que significa es que tenemos distintos tipos de sanciones, según lo que hagamos, si lo hemos hecho antes y demás, pero veamos desde la más tranquila a la peor de las sanciones del régimen penal cambiario. Fíjense que esto, si no se los cuento simpático, es realmente muy deprimente, pero básicamente el régimen penal cambiario lo primero que establece, por supuesto, es multas. Las multas es hasta 10 veces. Ojo con esto porque hay alguna mala información, muchos dicen de 1 a 10. No, la multa es hasta 10, es decir, existe la posibilidad de conseguir multas por debajo de una vez el valor de la infracción. Digo, se calcula entonces hasta 10 veces el valor de la operación que está involucrada en el delito cambiario. Hay otras sanciones que son un poco más complejas, como por ejemplo en suspensiones temporarias a la operación de cambios, inhabilitaciones, imposibilidades de acceso al mercado de cambios, y la peor de todas es el all inclusive en Ezeiza, que está la posibilidad de prisión en el régimen penal cambiario. Se habla de prisión en el caso de una segunda reincidencia. Yo siempre digo, segunda residencia cambiaria, casi que tenés que tener ganas de ir preso, porque yo creo que ya si tuviste una primera reincidencia, yo diría no operes más en cambios por la duda, pero bueno. Y para tranquilidad de todos, no quiero que salgan todos alarmados, no se conoce ninguna pena de prisión. Algo gracioso que me pasó con esto es, siempre se decía que hay un abogado específico, se decía que ese abogado había tenido el primer caso de prisión en el régimen penal cambiario, me lo crucé, y el que me había dado la información había sido un abogado, me crucé a ese abogado que en teoría había tenido el caso de la prisión y le pregunté, ¿vos tuviste el caso de prisión en el régimen penal cambiario? No, el que lo tuvo fue el otro. Y me estaba señalando el que a mí me había dicho que era el respondiente el que había tenido el delito o el caso de prisión. Es decir, no se conoce ningún caso, casi que es un mito que ha habido un caso porque todavía nadie lo ha encontrado, pero por lo cual, digamos, en ese caso quiero dejar un manto de tranquilidad. La verdad es que la multa típica termina siendo, la pena típica termina siendo la multa y en todo caso algún tipo de suspensión temporal para operar en cambios. Lo que sí es un poco, esto no significa, digamos, que lo malo son las sanciones. Tenemos un gran inconveniente con el régimen penal cambiario que tiene que ver primero con quién paga y segundo con qué hacemos mientras paga. Y lo que me refiero, quién paga es complejo el régimen penal cambiario en cuanto a que cuando busca el que tiene que pagar, lo que va, digamos, es como el ibuprofeno, ¿no? Es de espectro amplio. Lo que dice es el que firmó la declaración de cambios es responsable, también su gerente, también el apoderado general, también todo el directorio, presidente y demás. Por tanto, digamos, desde el que firmó el boleto de cambios para arriba, van a ser todos imputados. Solidariamente, digo, según el caso, junto también con la entidad financiera, hay que ver después, digamos, las defensas personales que le caberán a cada uno. Y les decía, bueno, el qué hago mientras pagas, y tiene que ver con el exceso de medidas precautorias que tiene la norma. Fíjense que esta norma lo que nos dice es que, por ejemplo, una de las medidas precautorias es impedir la operación en cambios del imputado. Por tanto, lo que me podría decir el Banco Central es hasta que resolvamos tu sumario, vos no accedes más al mercado de cambios. Imaginemos eso para lo que es para una industria, ¿no? No podés pagar más importaciones, por ejemplo. Es un tema
hiper complejo las medidas cautelares. Hay medidas cautelares que son incluso un poco molestas. Me ha pasado clientes míos viajando en enero de vacaciones y teniendo que emitir un aviso de emergencia a un juez para que le permitan la salida. Digo, el tener un sumario encima es realmente molesto, por tanto, siempre de temas cambiarios lo que les voy a recomendar es, incluso aunque una operación tenga buena defensa a nivel jurisdiccional, es decir, incluso aunque una operación que ustedes me planteen, yo les puedo decir que en Cámara Penal Económica, por ejemplo, podríamos salir absueltos, aún así siempre hay que contemplar el costo intrínseco de estar envuelto en un sumario cambiario. Y para lo último que quería comentarles, les dejo una imagen tierna, era que también lo que tiene el régimen penal cambiario muy complejo es el tema de la prescripción. ¿No? En los temas impositivos, por ejemplo, la prescripción es muy clara, son 5 años, 1 de enero del año siguiente, lo calculo, no me cabe dudas. En el régimen penal cambiario es un poquito más complejo. ¿Por qué es un poquito más complejo? Primero se habla es de 6 años la prescripción. Y se habla de 6 años, pero el Banco Central utiliza algo que se llama periodo infraccional, que surge del principio del derecho continuado. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es, por ejemplo, si yo cometo un delito, y todavía no prescribió, y vuelvo a cometer un delito, la comisión del nuevo delito interrumpe el plazo de prescripción del delito anterior. Entonces, ¿qué significa esto? Imaginemos que el primero de estos pollitos es un delito cambiario, pobrecito. Imaginemos que el cambiario es un delito del 2015. 2015 lo que supongo es que lo voy a poder eliminar en el 2021, ¿sí? Porque dijimos 6 años. Bueno, imaginemos que esto es un delito 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021 volví a cometer un delito. Bueno, la sensación es que en que es 2021, ya prescribió y me voy a quedar únicamente con los últimos 6. Bueno, no es así como funciona. Lo que nos va a decir el Banco Central es que interrumpió el plazo de prescripción de es decir, el último interrumpió el plazo de prescripción del anteúltimo, y así hacia atrás, por tanto, el primer delito va a prescribir recién cuando prescribe el último. Es decir, no tenemos acá muchos pollitos, lo que tenemos es un pollito gigante, y lo que me dice es esto es un solo delito, es un superdelito, es un único delito que continuó, y por tanto lo que nos vamos a dar cuenta es que si el último fue en el 2021, recién en el 2027 va a prescribir ese, entonces recién en el 2027 voy a poder hacer prescribir el primero del 2015. Es decir, fíjense que con esta cuenta rápida sabemos que 2015 va a prescribir, 6 años después de 2021, es 2027. 12 años de prescripción en este ejemplo que les di, y créanme que se puede estirar más si se espacian todavía más los delitos. Por tanto, me animo a decir que nadie espere la prescripción de un delito cambiario, siempre hay que considerar una especie de imposibilidad de prescripción, y lo único que nos termina salvando muchas veces es la flexibilización del control de cambios y la utilización del principio de ley penal más benigna, termina siendo mucho más operativa o útil que la propia prescripción. Ahora sí, para cerrar, lo cual me pone muy contento porque solo me pasé 4 minutos, para cerrar lo que les quería dejar es una última reflexión. Digo, arrancamos hablando de cambios, cómo se construye, la complejidad que tiene esa construcción. Seguimos hablando de las distintas trabas que nos pone esta 70-30 en cómo trabajar, la gravedad del régimen penal cambiario, es todas buenas noticias de hoy, la gravedad del régimen penal cambiario, y como si esto fuera poco les agrego, crisis económica y pandemia global. Digo, divino, pero aún así no me quiero quedar con un sabor amargo. Y lo que les quería compartir es, para mí es una de las filósofas más importantes del país, o Quino en todo caso, y lo que decía, fíjense Mafalda, decía, desde que yo era así cuando empezaba a escuchar hablar de crisis, voy por acá y sigo escuchando, y ya nos preguntamos, bueno, ¿tendrá hormonas de crecimiento? Porque la crisis va a estar siempre. Y yo me siento muy identificado, digo, cuando yo empecé a trabajar en comercio exterior, a 15, 18 años, ya no sé, recuerdo que me decían, no, bueno, esta es una situación de crisis. Y la verdad es que no recuerdo un año que nosotros no estemos en crisis. Si querés, en todo caso, lo que tenemos es, le agregamos una pandemia global por el mismo precio, pero la verdad es que no trabajamos siempre. Y eso es un poco un mensaje, digamos, si cabe el espacio, ¿no? Un mensaje alentador que quería dar. Digo, estamos todos acostumbrados en crisis, a trabajar en crisis,
los argentinos probablemente seamos los tipos más preparados del mundo para trabajar en esta situación de crisis. Por tanto, mi consejo es que todas estas normas y ese régimen penal cambiario amenazante que de ninguna manera nos paralice. Nosotros tenemos la capacidad y la potencialidad para incluso en estas situaciones poder seguir trabajando. El consejo es el de siempre, es estar informados, pero nunca, nunca jamás paralizarse y quedarse quietos. Por mi parte nada más. Muchas gracias, Marcelo. Si querés hacemos preguntas. Bueno, muchas gracias, Klaus. La verdad, impecable la presentación como siempre, muy didáctica, muy buena. Creo que clara también para todos. Hay un par de preguntas, mientras van poniendo alguna más. Yo tengo una particular para realizar, coincido con vos en que los argentinos no podemos vivir sin control de cambio y sin restricciones. Creo que es un tema cultural ya del argentino de por sí, pensar que el dólar es lo que más nos protege, y un tema fáctico, porque se ha probado con el tiempo que es así realmente, que quien apuesta al dólar gana, no es que sea una inventiva. Ahora, y de hecho lo pasa con mi hijo más chico tiene 10 años, y sin embargo cada 2 por 3 me pregunta, papá, ¿qué pasó con el dólar? Quiere sus ahorros en dólar, dice que sus amiguitos que ahorran en dólar tienen cada vez más plata, así que tengo que comprarle siempre algunos dolarcitos que tengan, y coincido que esto llegó para quedarse, se irá flexibilizando más o menos. Un hecho que creo que va a ser trascendental y que he escuchado, que respecto de esta flexibilización está también un poco relacionado con el famoso acuerdo con los bonistas. Y respecto de ese acuerdo, digamos, hay mucha, digamos, de parte del gobierno creo mucha voluntad de acuerdo, y por parte de los bonistas también. He escuchado hablar que muy posiblemente este fin de semana próximo ya hasta se cierre el acuerdo y se puede llegar a firmar. Si vos pensás que el hecho ese de haber un acuerdo con los bonistas puede ya implicar un poco de tranquilidad en el gobierno, y que ya se empiece a flexibilizar algo respecto a esta 70-30 en un plazo más breve de lo que podría llegar a ocurrir si no ocurre este acuerdo con los bonistas. Es muy buena. Lo que yo creo es que sin acuerdo, sin duda, no hay flexibilización. Pero el acuerdo no nos garantiza flexibilización. Me sería imposible pensar una flexibilización sin el acuerdo, y el acuerdo podría dar alguna flexibilización. ¿Por dónde creo yo que podría ir la flexibilización? La verdad es que no la estoy imaginando normativa. La estoy imaginando, por ejemplo, en esta situación de otorgar este tipo por ejemplo, este tipo de conformidades previas para el pago de importaciones. Es decir, empezar a conceder esos permisos creo que es más probable que sacar una norma que flexibilice, o dejar que se venzan las obligaciones temporales que se puso en la norma antes de sacar una norma que tienda a liberar o a flexibilizar otras cosas. Digo, se puede esperar algún avance, ya sea a nivel de mayor otorgamiento de autorizaciones, o dejar, digamos, o no prorrogar las limitantes temporales, pero no imagino mucho más que eso. Digo, la situación es mucho más compleja que el pago de la deuda, ¿no? Ok, voy leyendo algunas de las que tengo acá. Dice, si sos exportador de bienes y servicios y tienes facturas por cobrar, ¿es válido hacer compensación, cesión de ese crédito con obligaciones por cancelar? Si esa compensación es válido realizarla con cualquier concepto a pagar, préstamo, intereses, honorarios, servicios, dividendos. Bueno, es muy interesante la pregunta, amerita charlar un rato largo, y sobre todo es muy de casuística. Digo, hay que analizar el caso específico. Lo que te voy a responder es en líneas generales, y después veamos el caso específico. En líneas generales diría que un crédito por exportaciones de bienes de ninguna manera es compensable. Desde que yo hice una exportación de bienes, ese crédito, no hay una libre disponibilidad de ese crédito, la norma me dice que yo tengo que cobrarlo, y que si incluso no lo llegara a cobrar, tengo que iniciar acciones judiciales contra mi deudor. Por tanto, no veo disponibilidad de crédito. Creo que algo distinto sucede con los créditos con exportaciones de servicios. La diferencia es que en lo que son exportaciones de bienes, ese plazo para ingreso de divisas surge de la exportación misma,
Y en lo que tiene que ver con exportaciones de servicios, la obligación de ingreso y liquidación surge con la percepción de los fondos en el exterior. O si querés, con el cobro en el exterior. Pero el cobro liquidable, pero el cobro, si querés, que tiene obligación de ingreso, es aquel liquidable. Digo, un cobro, o si querés, una cancelación del crédito vía compensación, creo que según el caso podría ser analizado. En el caso de los servicios, repito, de ninguna manera la disponibilidad en el caso de los créditos en el caso de un exportador de bienes. Ok, gracias. Acá dice, si desde el 1 de enero del 2020 importé y ya pagué al exterior $150.000 y ahora quiero importar por $50.000 adicionales, está dentro del paraguas que tengo de los 250.000 supuestamente. ¿Necesito Correcto. en ese caso? ¿Cómo? Perdón. Si necesitaba autorización de central en ese caso, simplemente ya con el banco mío que yo opero ya es suficiente. No, con el banco que operamos es suficiente. Si yo importé 150.000 y pagué 150.000, estoy en cero. Si voy a hacer una importación y voy a pagar diferido, ya voy a tener el monto de importación registrado y por ende la extensión del cupo. Y si lo voy a pagar anticipado, al ser menos de $250.000 no hay ningún problema. Okay. Si el 28 de mayo tenía dólares en caja de seguridad y antes de acceder al mercado único libre de cambio deposito los fondos en una cuenta a la vista y además cumplo con los otros requisitos, ¿desde ese momento puedo acceder al mercado libre de cambio? Entiendo que sí. Sin problema, no es necesario que haga ningún tipo de acción con esos dólares. Puedo conservar los dólares en cuenta bancaria y con mis pesos salir a pagar las importaciones. Ok. En relación a empresas que recibieron los créditos con la tasa subsidiada del 24%, tampoco pueden acceder al mercado único libre de cambio, de acuerdo con lo que fue la comunicación 7001. En realidad, tener ese crédito lo que me impide no es acceder al mercado de cambios en sí, sino pagar deudas anteriores al 19 de marzo. Si no es 19, es 18, creo que es 19. Digo, si yo tengo ese préstamo tomado, mientras dure esa financiación, no tengo acceso al mercado de cambios para pagar deudas deudas sin vencimiento o que hayan vencido antes del 19 de marzo. Deudas posteriores al 19 de marzo, con el préstamo se puede pagar. Okay. Acá hay una que se repite un par de veces, y trato de hacerla en una sola. Dice, ¿qué pasa con las importaciones vía courier? ¿Se suman a los pagos realizados desde el 1 de enero del 2020 y no así a la mercadería nacionalizada desde el 1 de enero del 2020? Si la 7030 alcanza las importaciones vía courier, puesto que una empresa realizó 2 importaciones por esta vía y no podemos girar divisas, porque no están oficializadas en aduana, hay que esperar hasta el 30 del 6. Esa pregunta se te ha repetido porque realmente es una pregunta que no, digamos, que se repite en el tiempo y no conseguimos del Banco Central que haya una respuesta. Se elevó la consulta formalmente al Banco Central para ver qué pasa con Courier. Básicamente tiene que ver con que el Courier no nos aparece en el SEPA Impo, pero sí accedemos al mercado de para pagarlo, entonces si querés eso siempre nos va a desbalancear. Me permito suponer una resolución favorable en este sentido, pero no puedo dar la respuesta porque todavía el Banco Central no la respondió, pero para la tranquilidad de todos es algo que está absolutamente en carpeta y ya manifestó el Banco Central sobre que de eso se va a requerir algún tipo de respuesta. Ok. Las acciones, hubo obligaciones negociables en dólares emitidas por empresas argentinas. ¿Se consideran a estos efectos activos externos? ¿Pasa lo mismo si estuvieran en el exterior? No hay como dije, no hay una definición de activo externo. Cada abogado tiene su libro. En lo que a mí respecta, yo considero que al ser el emisor, a ser residente, no tiene que ser considerado como un activo externo. Lo repito, no está en norma, es mi interpretación. Yo manejo, o si quiere, los argumentos que pudiera utilizar para poder determinar si una obligación negociable es o no es activo externo, los enfocaría directamente, más que en la moneda, en la residencia del emisor. Por tanto, considero que eso no sería un activo externo líquido. Ok. Si durante el 2020 importé bienes por $100.000, pero pagué $110.000,
¿Hay alguna forma de regularizar esta situación trayendo $10.000 del exterior? La verdad es que no. Si se quiere, el autoingreso sirve, por ejemplo, para cumplir una exportación no ingresada, sirve para cumplir un pago anticipado no regularizado, pero no se está viendo que digamos, el reingreso de divisas nos amplíe el cupo de pago de importaciones. La verdad es que no. En todo caso, bueno, si las divisas están en el exterior, por supuesto, podría hacer el pago directamente desde el exterior. Y si las divisas las tengo en el país, lamentablemente no puedo sacar esas divisas fuera del cupo, el propio Banco Central. Esto es una comunicación vieja, digo, la primera de las que le mencionaba, la 6770, si no me equivoco, en el punto 15, dice que las operaciones de canje, es decir, la posibilidad de usar esos dólares para pagar directamente, se puede tanto y en cuanto la operación esté permitida hacerse en moneda local. Por tanto, no por ser el pago con pesos, la norma me impide hacer ese mismo pago en vía canje con los dólares. Por tanto, no es una solución. Acá hay una que yo creo que debe ser una pregunta de varios, que pregunta, ¿cuán factible es que se formalice el desdoblamiento del tipo de cambio? ¿Cómo vos ves, digamos, que pueda llegar a haber acá un tipo de cambio importador-exportador o algún otro nuevo? Eso se está hablando desde antes de la primera norma del control de cambio establecido en el gobierno anterior. Pero algunos, control de cambios nunca más, y aquellos que se olvidaron de hacer sus operaciones de bono. Entonces, diario, es verdad que no está formalizado. La verdad es que no lo sé. Mi sensación es que si no lo han hecho hasta ahora, no veo una razón adicional para hacerlo. Creo que lo que necesitaban hacer, me parece que las medidas de ahora lograron efectivamente lo que querían. Por lo tanto, no creo que se pongan a innovar cuando una medida fue exitosa, ¿no? En el fútbol se dice equipo que gana no se toca. Sí, Klaus, ahora, ¿y qué es lo que querían entonces? Lo que querían es que no salga más divisa del país. Y con esto han frenado mucho. Y con esto se frenó. Pero, perdón, no quiero que se interprete que yo digo que Central es un señor malo, ¿no? Fíjense lo que pasó en Argentina, ¿no? Fíjense a qué nos llevó la situación. Nuestras importaciones bajaron a un 40% con la pandemia. Es decir, un 60%, una baja del 60%, nos quedamos en un 40%. Las exportaciones también bajaron. Por tanto, fíjense el cálculo, ¿no? Bajan las exportaciones, bajan las divisas. Bajan las importaciones, no bajaba la cantidad de pago de importación. Digo, estamos importando el 40% y seguimos pagando cada vez más importaciones. Digo, es como cerraba eso. Lo que va a contar dice, bueno, estamos pagando o anticipadamente, o muy anticipadamente, o cosas muy viejas. Lo que es que no estamos pagando cosas que vengan al país y que el país necesite, por lo tanto, pongámosle un cierre a esto. Eso por un lado. Y segundo, fíjense lo que era para el Banco Central, tampoco lo voy a victimizar, digo, pero fíjense lo que era para el Banco Central tener que administrar una economía completamente contraria a lo lógico de que, por ejemplo, los argentinos cuando compran al exterior pedían el vencimiento más corto posible. Y pongámonos en la situación de un vendedor chino. Le vende a Alemania, Alemania le dice, te negocia a muerte que te va a pagar en 180 días. Le vende a Estados Unidos, sabe que a muerte le van a negociar 180 días. Le vende a un argentino y el argentino le dice, cobrame lo más rápido posible. Bueno, esa situación, digamos, hace que de pronto yo he visto clientes míos que tenían facturas de importación, vencimiento 120 días, pasaban a tenerlas de 15 días. Bueno, eso no es lógico que en un país donde en cuanto a deuda soberana queremos estirar los pagos todo lo que pueda, en lo que es deuda privada lo queremos acortar todo lo que pueda. Bueno, ahí hay cierta lógica en poner toda una misma línea. Que se llama mano con las normas, sí, claramente, pero por lo menos hay que entender la lógica de que se quiera hacer algo, después discutamos si se hizo bien o no. ¿Es esperable que existan flexibilizaciones por sectores de la economía o por tipo de actividad? Que algo ya anoche yo leí y escuché que podía llegar a ver de eso también. Sí, se hablaba primero del sector agropecuario, se habla de muchos casos. La verdad es que no lo sé.
me voy a hablar de lo que realmente tengo información y sé, en ese caso no lo sé. Sé que es una idea desde incluso antes de la 70-30, pero no lo sé. Me parece a mí que las flexibilizaciones por industria, digamos, o por rubro, si querés, para mí no son del todo felices. Tiene que ver con que siempre después se genera algún tipo de repercusión a nivel legal en lo que tiene que ver con la discriminación, digamos, el derecho de igualdad, de ejercer el comercio y demás. Se nos empiezan a mezclar algunas cosas. Ojalá que, digamos, que se flexibilice, pero que no sea sectorizado. Ok. Después también del tema de la posibilidad de extender el impuesto de este país o el dólar solidario a otros rubros, también se ha hablado, no a lo mejor de la parte industrial o de la parte de importación de bienes para procesos productivos. Eso también, más allá de que, como decís, no te gusta hablar lo que no sabés, algo que podés haber escuchado, que se rumorea o alguna actividad puntual que se pueda llegar a extender eso. La última vez que escuché algo sobre eso, lo habían desestimado. El único problema es que esta norma 70-30, parte de esta norma 70-30 también se habló en algún momento y la habían desestimado. Por tanto, todo puede pasar, pero la última vez que yo había escuchado algo sobre eso se había desestimado. Bueno, no hay otras preguntas, estamos ya llegando al tiempo que hemos previsto, 10:45, inclusive nos hemos pasado un ratito. Así que bueno, agradecer a todos por la participación. Como dijimos al inicio, la verdad que es un tema convocante, preocupante y ocupante. De hecho, la cantidad de gente que se terminó sumando a la charla, que fueron más de casi 90 personas, así lo demuestra. Así que bueno, muchas gracias, Clau, especialmente para vos. Un gusto volver a escucharte de nuevo. Con esta herramienta creo que algo a lo cual nos tendremos que ir acostumbrando más allá de que se vayan tiene mucha utilidad. Muchas gracias a todos por la participación y bueno, es un tema que seguramente seguirá despertando muchas dudas, muchas inquietudes y seguiremos a lo mejor molestándote para en algunos momentos algunas otras consultas que hagamos. Así que bueno, me despido, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.